Hola, bona nit. Bueno, he puesto esta fotografía para ubicarnos, pero vosotros sí que estáis perfectamente ubicados porque estamos dentro del mismo contexto, ¿no? Nosotros formamos parte del Instituto de Investigación Biomédica de Belvitge, entonces estamos pues, físicamente aquí, en Hospitalet de Llobregat, ¿no? Somos un grupo de investigación de un departamento de epigenética, que es, bueno, pues una palabra que espero que al final de esta charla tengáis el concepto bastante claro de todas las implicaciones. Y somos un grupo más o menos de 100 personas trabajando aquí. Estamos físicamente en el Durán y Reynals, ¿no? Casi todos nosotros somos biólogos moleculares, bioquímicos, y también necesitamos bastantes bioestadísticos, ¿no? Porque es la era de generar información, información, información. Generamos muchos datos y lo que necesitamos saber es cómo se analizan, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Por eso necesitamos cada vez más pues grupos de matemáticos, ¿no? con nosotros. Es como un poco la tendencia en investigación, creación de grupos multidisciplinares, ¿no? Como os decía, somos estas 100 personas, estamos más o menos destinados al estudio del cáncer, porque principalmente estamos en un complejo hospitalario que sabéis que incluye el Instituto Catalán de Oncología, tenemos también el Hospital de Belvitge, entonces bueno, pues estamos un poco en contacto personal clínico, investigadores básicos, investigadores clínicos, ¿no? Que es un poco la forma más ideal de trabajar. Como os comentaba Ferran, yo creo que en vez de empezar directamente a lo mejor pues, por la biología molecular pura y dura, porque es la epigenética, quiero empezar un poquito por qué vamos a estudiar la epigenética, ¿no? Pues en nuestro caso porque estamos interesados en una patología que es el cáncer y que, como veréis después, tiene alteraciones genéticas y epigenéticas, ¿no? Primero de todo es definir, o quería definiros cuáles son los tipos de investigación científica que se pueden hacer, ¿no? Hay dos tipos. El primero de ellos es la investigación que llamamos básica, que es la que hacemos nosotros, la que voy a tratar de explicaros hoy. ¿Por qué es básica? Pues porque lo que tratamos de entender es los mecanismos moleculares que hacen que se desarrolle una enfermedad, ¿no? Siempre pongo un ejemplo que es muy claro, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un coche estropeado y lo llevamos a un taller, en el taller me pueden cambiar las ruedas, pero si lo que tengo mal es el motor, no me sirve de nada, ¿no? Lo que hacemos los investigadores básicos es esto, es tratar de identificar cuál es el error en una célula, cuál es la vía molecular o la vía celular que está alterada, en este caso en una célula tumoral frente a una célula normal. Este conocimiento genera el segundo tipo de investigación, que es la investigación clínica. Esta es la que se da en los hospitales, ¿no? Que decimos, pues, por ejemplo, un nuevo fármaco que se está probando en un grupo de pacientes con leucemia, ¿no? Pero este conocimiento, quiero decir, siempre se basa en el conocimiento previo, en el básico, ¿no? Por eso es tan importante, lo que os comentaba al principio, unir grupos de profesionales. Bien, ¿qué es el cáncer? No hace mucha falta hablar de la palabra porque, pues, desgraciadamente es algo que todos tenemos muy cerca en nuestras vidas, ¿no? La realidad y las cifras asustan, es que 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 4 mujeres españolas padecen cáncer a lo largo de su vida, ¿no? Estamos hablando de muchas enfermedades distintas, no hablamos de una sola enfermedad. Aquí hablamos de más de 200 enfermedades. ¿Por qué? Porque cada tipo de cáncer es distinto, dependiendo de cuál sea el tejido que está afectado. Y también todos lo tenemos en la cabeza. Si decimos cáncer de testículo, bueno, cáncer de testículo no es de los más malos, ¿no? Cáncer de páncreas, todos nos ponemos de uñas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una resolución distinta, tiene un origen distinto, un diagnóstico y un pronóstico distinto, ¿no? Después de estos datos epidemiológicos que, como digo, asustan, las buenas noticias es que en los últimos años hemos conseguido aumentar mucho la supervivencia de algunos tipos de cáncer, ¿no? Estamos pues, por media en un 65-70% de cánceres que a los 5 años se consideran curados. Como os decía también, las tasas dependen mucho del tipo tumoral del que estemos hablando. ¿A qué se debe este aumento de la supervivencia? Pues en parte a los propios factores intrínsecos de los individuos, de los pacientes, que cada vez tenemos pues, unos hábitos o tenemos más conciencia de lo que puede resultar beneficioso o no. Y también, por supuesto, gracias al avance de la investigación científica, es decir, a conocer qué es lo que pasa en la enfermedad. En cuanto a las causas del cáncer, en la mayor parte de los cánceres se producen por factores exógenos, por factores ambientales. Solo un 5% de los cánceres actualmente se consideran que tienen bases genéticas, quiero decir, que se pueden heredar. Esto que decimos, en una familia, si hay varios familiares o varios progenitores afectados de
de un tipo tumoral, qué parte puede ser heredada a sus hijos, ¿no? Actualmente solo existen dos tipos de cáncer, que es uno muy específico de colon y un cáncer de mama también, un tipo específico, que se considera que puede ser heredado a la familia, ¿no? Y bueno, esto pues también es de ámbito popular, porque sabéis pues, que hay ciertas mujeres que se consideran de riesgo, que tienen que hacer más análisis rutinarios si, por ejemplo, pues tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿no? Entonces, un 5% solo es lo que nosotros llevamos en nuestro material genético. Esto quiere decir que el 95% de los cánceres se generan por causas externas a nuestro material genético. ¿Cuáles son estas causas? Pues están representadas aquí. Pueden ser agentes biológicos, por ejemplo, Helicobacter pylori y ciertos tipos de cáncer gástrico, o papilomavirus, infección con papilomavirus y cáncer de cérvix, ¿no? Pueden ser también factores físicos. El primero de todos, y todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Melanoma. Si yo digo melanoma cutáneo, ¿qué factor físico pensáis en él, ¿no? Pues obviamente radiación ultravioleta, ¿no? Radiaciones solares. Exposición al químico, exposición al tabaco. Este es uno de los factores, de los carcinógenos más aceptados y bueno, pues que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? La realidad es que un 90% de las personas que tienen cáncer de pulmón han sido fumadoras. Ojo, no al revés, no estoy diciendo que un 90% de los fumadores desarrollen cáncer de pulmón, digo, de aquellos que lo manifiestan, un 90% han estado expuestos a tabaco, ¿no? Y bueno, pues otro tipo de factores que afectan a nuestra vida diaria, que son la dieta, el estrés, falta de ejercicio, bueno, otro tipo de factores que nos rodean y que pueden modificar nuestra fisiología, ¿no? Como veis, el cáncer es una enfermedad muy compleja. Hay enfermedades que se consideran más en origen más sencillas, digamos, ¿no? Debidas a una sola causa. Por ejemplo, VIH o SIDA. El SIDA se debe a la infección de un virus, ya está. El cáncer se debe a una combinación de esto, es multifactorial. ¿Cuál es la tendencia? Pues la tendencia es a pensar que el cáncer no es solo una enfermedad, y más que hablar de una enfermedad tenemos que hablar de enfermos de forma individualizada, ¿no? Es la frase que pongo al final, no existen enfermedades sino enfermos. Volveremos al final de todo con este concepto, ¿no? En cuanto a las bases moleculares del cáncer, para entender lo que es el cáncer hay que entender, como pongo en esta diapositiva, qué es la regeneración celular. Todos nosotros, las células de nuestro cuerpo, no nacemos con un número determinado de células, sino que estas células se van muriendo, pero se van renovando, ¿no? Todas nuestras células se renuevan. Lo que cambia es la tasa de renovación, ¿no? Hay células que se regeneran más rápidas y otras menos. Cuando yo estudiaba, hace ya unos años de esto, me decían las neuronas, por ejemplo, el sistema nervioso no se regeneran. Mentira. A día de hoy sabemos que hay una población de células neuronales que sí que tienen capacidad de proliferación. Una población mínima, pero bueno, tienen esa capacidad. Hay otras células que se regeneran muy rápido. Por ejemplo, la piel. Yo si me hago una herida, enseguida se cierra, enseguida me sale nueva piel. El pelo, por ejemplo, las mucosas, el hígado, hay, bueno, distintas, como os digo, tasas de regeneración, de división, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Se necesita esto. Tenéis representado, perdonad, me falta el puntero, pero bueno, creo que lo podremos seguir, ¿no? Tenemos una célula en la diapositiva que se divide y da 2. Estas 2 dan a 4, estas 4 dan a 8. Así se va produciendo una división celular, ¿no? Eso es un proceso que tiene que estar controlado. Tiene que decir, bueno, pues de una partimos a X y ahí se para, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en cáncer? Que se pierde este control. Una célula se empieza a dividir y en el momento en que tiene que parar, no para, sigue dividiéndose. Pero es que además de dividirse mucho, mucho y mucho, lo que hace es perder su función. Si tenemos, por ejemplo, una célula hepática que tiene unas condiciones específicas que hacen en el hígado, lo que ocurre es que deja de hacer esa función en el hígado y lo único que va a hacer es dividirse, dividirse, dividirse y dividirse, ¿no? Por eso muchas veces los tumores, lo decimos, son masas, ¿no? De células, son bultos de células, a no ser los hematológicos, ¿no? Estas son las características principales del cáncer. Pero el peligro del cáncer, o la peor cara del cáncer, la muestra por esta propiedad también, que es la palabra metástasis, ¿no? ¿Qué significa? Es la capacidad que tienen las células tumorales para irse del tejido donde se han originado y diseminarse hacia otros órganos, ¿no?
Pongo abajo la imagen de la autopista porque eso es realmente lo que pasa con nuestro cuerpo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un paciente con un cáncer de mama, este es lo que se dice el tumor primario, está originado en el pecho, ¿no? Una vez que se extirpa, seguro que todos lo tenéis en mente también, dicen, miran los ganglios periféricos, a ver cómo está el ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela es el ganglio que está más cerca al tumor, donde se origina. ¿Por qué? Porque los ganglios es una vía, es un sistema que tenemos por todo nuestro cuerpo, como el sistema sanguíneo, tenemos el linfático, y puede actuar como de grandes autopistas, como de grandes vías para hacer que estas células se diseminen de un sitio a otro. También habréis visto que hay tipos de cáncer que diseminan a unos sitios concretos u otros, ¿no? Por ejemplo, de pulmón, pues de pulmón es fácil que se haga metástasis a cerebro o a hígado, o, bueno, por supuesto al otro pulmón. ¿Por qué es esto? Porque hay como tipos específicos de vías. Cada tipo tumoral puede coger un tipo u otro de autopista, ¿no? Son la diseminación a través de los vasos linfáticos, la diseminación a través de los vasos sanguíneos, la hematológica, o bueno, pues otras un poco más escasas o más raras, que puede ser, por ejemplo, a través del peritoneo, es decir, de membranas que recubren nuestros órganos, ¿no? El problema de la metástasis es que, a diferencia de los tumores primarios, donde tú puedes hacer una cirugía, con la metástasis la cosa se complica, porque no puedes hacer múltiples cirugías en la mayor parte de los casos, ¿no? Estos son los conceptos básicos de la patología, de lo que nos enfrentamos, ¿no? Nosotros tratamos, hay múltiples vías de investigación, nosotros tratamos de enfrentarla desde esto, desde el inicio, desde la genética y desde lo que voy a comentaros hoy, desde la epigenética, ¿no? del cáncer. Digo desde el inicio porque digamos que es la base más molecular, ¿no? de la que podemos afrontarnos cuando estudiamos una célula tumoral o una célula normal. En cuanto a la genética, el ADN, esto que todos tenéis en la cabeza, digamos que es el motor de todo lo que hacen nuestras células, ¿no? Ahí tenéis representada una célula y en el núcleo, justo en el medio, tenemos nuestro material genético, ¿no? Nuestro material genético, esto es un concepto muy general, ¿no? Lo que hace es decirnos qué es lo que un organismo o una célula va a expresar. Me explico, tenemos el material genético que nosotros leemos, o nuestra maquinaria celular lee y la transforma en algo palpable que van a ser proteínas, ¿no? Es, por ejemplo, el color del pelo está determinado genéticamente, hace que se exprese esta proteína y no otra, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues así todas nuestras funciones. ¿Qué es el ADN? El ADN es una combinación de 4 letras, que esto también lo habréis visto mucho por los medios, por los distintos medios, ¿no? Por los periódicos y demás. Solo somos 4 letras, así de sencillo. Esto es todo nuestro material genético. Las letras obviamente son moléculas químicas, ahí las tienes representadas, ¿no? Tenemos A, T, C y G, esto es todo lo que somos. Lo que pasa es que una de nuestras células tienen esa cantidad de letras, cada una de las células. Tenemos más de 3.000 millones de letras contenidos en una de estas células, ¿no? Y esto fue lo que generó el gran proyecto del genoma humano, que seguro que también habréis oído hablar de él. ¿En qué consistía? Pues consistía en decir, vamos a coger estas 3.200 millones de letras que tenemos en cada una de célula humana y secuenciarlas, saber el orden. Es eso que tenéis representado allí, ¿no? Para saber pues, el gran libro de la vida, se le llamaba. Fue un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy costoso, que generó mucha información, pero como os convenceré durante la exposición, también nos generó muchas dudas, porque lo que hizo fue abrir muchas puertas para investigar, ¿no? Muchas otras vías. El proyecto Genoma Humano, simplemente una curiosidad, hace unos años, no tanto, en el 2011, secuenciar el ADN, por ejemplo, de uno de nosotros costaría aproximadamente esto, unos 75 o 80.000 euros, ¿no? A día de hoy, yo creo que las cifras ya podrían ser incluso inferiores, pues vamos a ponerle una media de 2.500 euros. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado mucha tecnología, ¿no? La investigación va también a caballo o va acompañada de desarrollo tecnológico, ¿no? Como os decía antes, que investigación y estadística y demás, pues investigación también con tecnología, está claro. Bueno, sea como fuese,
La realidad es esta, que cuando se empezaron a secuenciar genomas, si yo cojo mi genoma y lo comparo con cualquiera del vuestro y vosotros entre sí, obtendríamos que de estos 3.200 millones de letras compartimos un 99,9%. ¿Somos iguales? Bueno, casi iguales, ¿no? Pero es más, si cogemos el genoma de esta linda señorita del chimpancé que tiene al lado, un 98,77% de similitudes. Y es cierto, nos parecemos un 90% a una rata. Es así. Sin embargo, no hace falta decir que nosotros tenemos diferencias físicas, ¿no? Unos somos más altos, unos más bajos, bueno, psicológicas también, o capacidades mentales, bueno, hay una serie de variaciones, ¿no? Y ya nos voy a contar pues, entre un chimpancé y un humano, ¿no? Pero si tenemos las mismas letras, entonces, ¿por qué somos tan distintos? Pues por esta razón, porque nuestro cuerpo, nuestra maquinaria celular, molecular, va a interpretar de forma distinta todas estas letras. Tenemos las mismas letras, pero vamos a leerlas de formas distintas, ¿vale? Esta es la base de la epigenética. Bien, ya metiéndonos en materia de qué es la epigenética, quiero haceros esta reflexión, ¿no? Si cogemos todas las letras que os contaba hace un momento y las ponemos, bueno, pues por lo que son, digamos, las medidas físico-químicas de estas letras, una detrás de otra, tendríamos esta longitud, 2 metros de longitud, en una célula. Una célula humana, de las más grandes, porque cada célula tiene un tamaño, puede tener un diámetro de 10 micras. 10 micras es una centésima parte de un milímetro, ¿no? Sí, está bien. Tenemos que meter 2 metros de ADN en una centésima parte de un milímetro. ¿Cómo se consigue esto? Pues se consigue, el efecto es como si cogemos una goma. Imaginaros una goma, la tenemos a esta extensión, ¿vale? Y la empiezas a girar. ¿Qué ocurre? Que se enrosca y se va haciendo más pequeña, ¿verdad? Se va compactando. Pues esto es lo que ocurre con nuestro material genético. Es lo que tenéis representado en la esquina, en la derecha, ¿no? Tenemos la hebra de arriba, es la hebra del ADN, y lo que va haciendo es enroscándose alrededor de pues, unos componentes, de unas proteínas, en este caso, ¿no? Que son las histonas. Hay distintos niveles de compactación, distintos niveles de enroscamientos, vamos a decir, ¿no? Y lo que vamos consiguiendo es que cada vez una hebra que teníamos de forma lineal que ocupaba 2 metros se vaya agrupando, se vaya compactando, ¿vale? Los mecanismos epigenéticos son señales químicas, son grupos químicos que afectan a esta compactación, ¿vale? Mediante distintos grupos químicos, mediante distintos factores epigenéticos que afectan al ADN, por ejemplo, metilación del ADN, o que afectan a proteínas, distintas modificaciones de histonas, lo que vamos consiguiendo es esto, ¿no? A nivel muy divulgativo, la idea es esta. Es como una estrategia bélica, ¿vale? Si tenemos a los espartanos en plan coraza, ¿no? Ahí no es la imagen de arriba, ahí es una posición defensiva muy buena, ahí no penetra las flechas, ¿no? Porque están como protegidos, muy compactos, ¿no? Esto es lo que pasa con la cromatina, con nuestro ADN. Si lo tenemos muy compacto, es difícil que el resto de la maquinaria celular acceda, ¿no? ¿Qué ocurre cuando los espartanos se dispersan? Pues que entonces se hacen débiles, se hacen accesibles a las flechas, y en el caso de la cromatina, lo que hacen es que nuestro material genético quede expuesto a la distinta maquinaria celular, ¿no? Como os decía, este cambio entre compactación o cromatina dispersa puede estar mediado por los factores epigenéticos. Pongo ahí epigenética, la propia palabra lo dice, ¿no? Viene del griego epi, que significa sobre la genética, ¿vale? Y digo sobre porque en realidad es lo que es. Tenemos la genética, tenemos nuestro libro y lo que hacemos es modularla, estamos encima del material genético, ¿no? Este es un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, nuestro material genético. Ahí, bueno, es un texto, todas las letras, yo no entiendo nada. ¿Vosotros entendéis algo? La epigenética hace esto, transforma un texto en algo que la célula interprete. Otro ejemplo que creo que es muy divulgativo es el siguiente. Si yo cojo un libro cualquiera, ¿no? Compro 30 copias y os doy una copia de este libro a cada uno de vosotros, el texto es el mismo,
genética en este caso es la misma, las letras. Pero ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros tenemos una experiencia previa, bueno, una forma de leer, una forma de interpretar de forma distinta, ¿no? Podemos interpretar de formas distintas el mismo texto. Esta forma distinta de interpretar es la epigenética, ¿no? Es un poco el concepto. Entonces, la epigenética trata de resolver problemas clásicos de biología, ¿no? De biología del desarrollo, o preguntas, bueno, de la vida diaria. Los gemelos monocigóticos. Los gemelos monocigóticos son individuos que, por definición, tienen la misma genética, tienen el mismo genoma. Sin embargo, todos sabemos, bueno, estos son muy jovencitos y son muy iguales, pero todos sabemos que hay diferencias, que hay gemelos pues, que a lo largo de la vida, sobre todo, acaban teniendo diferencias físicas. Decimos, es que este gemelo tiene la cara más redonda que el otro. O un gemelo es susceptible a tener una patología, por ejemplo, un tumor, mientras que el otro no. O otras enfermedades, como puede ser la diabetes, cuando además el ambiente es muy compartido entre los gemelos, ¿no? Porque generalmente se educan bajo las mismas condiciones, la dieta es la misma, etc., ¿no? Si la genética es igual, ¿por qué son distintos? Pues en parte los mecanismos epigenéticos pueden explicar esto. Es decir, lo que ocurre es que en los gemelos hay algo que hace que en unos se expresen, se manifiesten unos caracteres y en otros, pues, otros distintos, ¿no? Es más, yo misma tengo, todas mis células tienen el mismo material genético, ¿no? Pero sin embargo las células de la sangre no tienen nada que ver con las células del hígado, por ejemplo, ¿no? La epigenética puede explicar también esto, diferenciación de tejidos, diversidad de tejidos dentro del mismo individuo. Otro cambio en los mismos genomas. Yo misma tengo mi mismo genoma desde que nací hasta el final de mi vida, salvo alguna mutación espontánea o bueno, generación de enfermedades, ¿no? Pero sin embargo, vamos sufriendo cambios en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestras células a lo largo del tiempo van cambiando la forma en la que leen este material genético, esta interpretación. Vamos produciendo, digamos, proteínas distintas. Una consideración práctica de la epigenética, por ejemplo, es esta, me parece además muy llamativo, ¿no? Y es las aplicaciones en medicina regenerativa y en clonación, ¿no? Todos conocéis a Dolly, seguro que os acordáis de Dolly, ¿no? El primer animal clonado genéticamente, ¿no? Lo que ocurrió es que Dolly, no recuerdo bien los años, y ahí está, Dolly se murió cuando tenía 6 o 7 años, cuando las ovejas pues, viven más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenía unos síndromes de envejecimiento prematuro. Y en parte decían, bueno, la genética sí que se mantuvo con respecto a la madre, pero lo que no se tuvo en cuenta fue esto, la epigenética. Entonces lo que le ocurría es que tenía un epigenoma alterado con respecto a la edad cronológica que tenía que tener, ¿no? Tenía, bueno, pues este síndrome de envejecimiento prematuro. Es decir, hay que tener más cosas en cuenta, leer nuestro código de letras, nuestra genética, no nos va a solventar todos los problemas, ¿no? Lo que decíamos al inicio del proyecto del genoma humano. Encontraréis también en prensa noticias de este estilo, ¿no? Cada vez más. Factores epigenéticos y también factores genéticos para predecir nuestra fisiología o nuestro nivel de salud, nuestra predisposición a tener enfermedades o no. Y estoy segura de que habéis visto de este tipo de propaganda por ahí, ¿no? Le hacemos una prueba de telómeros y vemos vuestra predisposición para envejecer o para tener patologías, ¿no? Con la epigenética se ha tratado también de hacer lo mismo, ¿no? Bueno, siempre hay usos buenos y usos malos de la medicina, ¿no? Bajo mi punto de vista, hay que tener cuidado con este tipo de noticias, ¿no? Con este tipo de estudios, sobre todo porque siempre que se hable esto, se hace una correlación de un estado genético con un estado, por ejemplo, pues de envejecimiento, pero siempre se hablan de predisposiciones. Una predisposición es eso, es algo que tiene cierto riesgo, pero no nos está vinculando directamente con la patología, y me explico. Lo que os contaba antes, por ejemplo, de las mujeres que tienen predisposición de cáncer de mama, por ejemplo, por tema familiar, no quiere decir que vayan a desarrollar cáncer de mama, ¿no? Digamos que tienen mayores probabilidades de sacar una bola ganadora en esta ruleta, pero no significa que lo vayan a desarrollar, ¿no? Por eso hacer este tipo de predicciones suele ser bastante complicado. Bien, la epigenética se puede afectar de múltiples formas, ¿no? Lo que comemos,
Lo que comemos afecta nuestro contenido epigenético, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los ejemplos, algunos de los alimentos que se sabe que interaccionan con nuestra maquinaria epigenética y nos pueden cambiar, ¿no? Muchos de ellos lo reconoceréis, son antioxidantes clásicos, son todos, casi todos, o sea, frutas, verduras, etcétera, que decís, bueno, mantienen nuestro epigenoma correcto, pero es que también mantienen el resto de nuestra fisiología correcta, ¿no? O sea, no es solo prevenir nuestra epigenética, sino que sabemos que comer frutas y verduras pues también tiene un efecto beneficioso contra, pues no sé, el envejecimiento, el estrés oxidativo y este tipo de factores, ¿no? Es curioso, por ejemplo, la última categoría que tengo ahí, el ácido fólico, que sabéis que clásicamente se da, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, es un complemento que se da, ¿no? Y bueno, el nexo de unión es que es un intermediario de los grupos metilos, que era uno de estos grupos químicos que os digo que se ponen y se quitan para hacer que la cromatina pues, cambie un poco su conformación, ¿no? Hay otros factores externos que afectan nuestra epigenética, ¿no? El envejecimiento, la dieta, exposición a enfermedades, a infecciones, a agentes xenobióticos, las hormonas también, es decir, hay muchos factores externos que pueden cambiar nuestros componentes epigenéticos, ¿no? La idea es muy sencilla. La epigenética, en resumen, es la forma a través de la cual nuestra genética se adapta a nuestro entorno. Y menos mal que tenemos esto, porque imaginaros, pues no sé, una célula en una situación de estrés hídrico, por ejemplo, ¿vale? Tiene que adaptarse, decir, anda, es que no tengo la suficiente agua, pero no me voy a morir, tengo que buscar un programa de adaptación, ¿no? Bueno, este es un ejemplo un poco quizás drástico de lo que quiero explicaros, pero esta es un poco la idea, ¿no? Es decir, cómo nuestro genoma se adapta a las distintas modificaciones que tenemos durante nuestro desarrollo o, bueno, en nuestra vida diaria, ¿no? Bien, esto es un poco epigenética en la salud, epigenética en el desarrollo, cuando las cosas van bien, pero las cosas a veces van mal, ¿no? Es lo que voy a hablar ahora también, epigenética en la enfermedad. Bueno, en realidad este es un caso de la genética, no de la epigenética, ¿no? En este texto que os contaba al principio, en todas estas letras, os decía, hay 3.000 millones de letras en una célula. Cuando se renuevan las células, cuando se regeneran, tienen que copiarlo, este texto, ¿sabes? Y en esta copia lo que ocurre a veces es que se meten errores de letras, igual que los textos literarios, ¿no? Puede ocurrir que se meta un error imperceptible, que casi ni lo miremos, que no ocurra nada. Pero hay errores que sí que tienen consecuencias, ¿no? Y esto es el concepto de mutación genética. Lo que ocurre es, por ejemplo, como tenéis en esta diapositiva, tenéis una célula normal con esta serie de secuencias y tenemos una célula allí, en la tercera letra, no sé si es perceptible para vosotros desde allí, tiene otro color, ahí es una T y aquí era una G, ¿vale? Lo que ocurre es que esto es interpretado de forma distinta por nuestra maquinaria celular y tenemos una proteína distinta. Este es el caso de algunas enfermedades, lo que se llaman monogénicas, enfermedades que son debidas a la mutación de un solo gen. Por ejemplo, la anemia falciforme, que también es un caso que se ve bastante en prensa, ¿no? En una situación normal, esta proteína es una hemoglobina normal. ¿Qué ocurre cuando tiene una mutación? Pues que se forma, por ejemplo, una anemia falciforme, que es pues, una pérdida de la morfología de la hemoglobina y lo que hace es que es incapaz de transportar el oxígeno, ¿no? Como os decía, bueno, pues hay una serie de enfermedades congénitas de nacimiento que se deben a mutaciones específicas, ¿no? Pues son pocas, la espina bífida, el síndrome de Down, que son bueno, trisomías de cromosomas, etc. La mayor parte de las patologías pertenecen al segundo grupo. No son congénitas, no son de nacimiento, sino que son mutaciones que nosotros vamos adquiriendo durante nuestra vida, ¿no? Y un ejemplo de ellos es el cáncer. El cáncer lo que ocurre es lo mismo. Tenéis arriba la secuencia original, primero tenemos un cambio en una letra, tenemos ahí una letra en roja, pero el cáncer además, como os digo, que se está dividiendo mucho, lo que os decía antes, estamos teniendo que copiar muchas veces más de lo normal, acumulamos más daños. ¿Por qué? Porque además las tasas son muy rápidas de división, entonces cuando hay que hacer un trabajo muy rápido, ¿qué es lo que pasa? A veces se meten errores, ¿no? Pues esto es lo que ocurre con el cáncer. Al final lo que tenemos es una célula con muchas mutaciones genéticas que es muy distinta de la célula original, ¿no? No solo mutaciones genéticas, también tenemos, como os decía, formas de interpretar esta genética distinta. El cáncer es también una enfermedad epigenética. No me voy a meter en detalle de cuáles son los cambios, porque bueno, pues creo que no tienen mucha importancia ahora mismo en este foro,
Pero solo deciros eso, que actualmente también se tiene esta idea, ¿no? No es solo una mutación genética, sino que también hay componentes, y todos lo sabemos, ¿no? Factores ambientales que pueden cambiar nuestra genética a través de nuestro epigenoma. Hoy voy a hablar un poquito solo de cáncer, pero cada vez más la epigenética tiene relevancia en otras patologías, ¿no? En síndromes prematuros de envejecimiento, como el que tenéis aquí, el síndrome de Werner, en enfermedades del sistema inmune, en enfermedades cardiológicas, en enfermedades neurológicas, que yo creo que es nuestro talón de Aquiles, quizás, ahora mismo en investigación, ¿no? Si estoy diciendo que un 70%, 60 y pico, 70% de los cánceres los consideramos más o menos curados, en el caso de las neurológicas estamos por un 2-3% de entender qué es lo que pasa ahí, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que es un gran campo de investigación pendiente. Y sobre todo hay muchas enfermedades que están asociadas a nuestro metabolismo, que se asocian con epigenética. Por lo que os decía antes, porque por ejemplo lo que comemos sí que lo afecta a nuestro epigenoma, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la obesidad o diabetes tipo 2 o bueno, enfermedades oculares, ¿no? ¿Cómo utilizamos este conocimiento básico que hacemos en el laboratorio, en epigenética, para tratar de mejorar las estrategias de terapia en cáncer, ¿no? Pues se pueden utilizar como, bueno, esto es una diapositiva un poco general, ¿no? Factores epigenéticos, factores genéticos también, ¿no? Podemos tener dos aplicaciones. La primera de ellas es como biomarcador, y esta es muy interesante. La explico sobre este dibujo, ¿no? La idea el concepto de un biomarcador en medicina es el siguiente. Tenemos un paciente al cual se le extrae una biopsia. Desde luego, si hacemos de una biopsia de una muestra pues, de suero, de sangre, de saliva, de orina, es decir, de algo que no sea invasivo, mejor. Porque claro, también podemos tener una biopsia pues, de hígado o una biopsia de pulmón que al paciente pues, le va a generar más daños, ¿no? La idea es coger una muestra y realizar una serie de perfiles de análisis genéticos, epigenéticos, metabólicos, para poder llegar a una conclusión, ¿no? Y esto es lo que pues, se está haciendo con la mayor parte de los cánceres, ¿no? Se escoge una pieza del tumor y lo que se hace es mandar la anatomía patológica del hospital. Y en la anatomía patológica del hospital, ¿qué es lo que hacen? Determinan marcadores, ¿no? Que es algo que cada vez se hace más, ¿eh? No hace tantos años que se empezó a hacer. Bien, hay factores epigenéticos que se utilizan para esto, para decir, bueno, pues tengo una muestra y si tiene esta marca es que es cáncer y si no, es que no es cáncer. Estos se llaman biomarcadores de diagnóstico, sirven para discriminar si es tumoral o no. Muy importante, marcadores de pronóstico también. Un cáncer no son todos iguales, como os decía al principio, el cáncer de colon, a su vez, no son todos iguales. Hay distintos subtipos de cáncer de colon, igual que los hay de cáncer de mama. Entonces, vas a una mujer con cáncer de mama, le miran estrógenos, a ver si es estrógenos positiva, le miran progesterona, le miran otra serie de marcadores, para ir subtipando cada uno de los cánceres. Bien, pues con todos estos marcadores lo que se hace es decir, si este marcador está en este estadio, en este tumor, tiene mayor probabilidades de desarrollarse al siguiente estadio o menos. Esto se llama marcador de pronóstico, va a ser más o menos agresivo. Y el último uso, que yo creo que es muy importante, es de predicción de respuesta. Veremos algún ejemplo al final, ¿no? La idea es muy sencilla. De lo que se trata es de, en base a estos marcadores genéticos, epigenéticos del tumor, saber si va a responder o no a una quimioterapia. Esto es tremendamente importante, porque si a priori yo sé que no va a responder, no vamos a someter a un paciente a una terapia que va a ser inefectiva con bueno, pues los efectos secundarios y demás que acarrean en el paciente, ¿no? Y por supuesto, como todos los factores epigenéticos, tienen también una gran aplicación en terapia, ¿no? Mirar esta balanza, y es un concepto muy interesante, ¿no? La gran ventaja que tienen las modificaciones epigenéticas con respecto a la genética clásica es que son reversibles. Estoy hablando de grupos químicos que hacen que la cromatina se abra y se cierre, se abra y se cierre, pero yo puedo potencialmente modificar esto, que abra y que cierre, ¿no? Sin embargo, una mutación genética no. Una mutación genética la tienes y la tienes para todas tus... Sí. Compacto, pues lo que haces es proteger tu material genético y abierto, pues queda accesible a la maquinaria.
Y esto, los factores epigenéticos, es lo que hacen, y son grupos químicos, ¿no?, que se quitan y se ponen, se quitan y se ponen. Tú puedes modularlos potencialmente, tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no?, pero es algo que potencialmente se puede. Sin embargo, las mutaciones genéticas no. Las mutaciones genéticas, una vez que tienes una T donde tenías que tener una G, no la puedes renovar, no la puedes recambiar, ¿no?, a no ser estrategias de terapia dirigida. La realidad es que la epigenética es un área de conocimiento bastante moderna. Yo diría que se ha desarrollado en los últimos 15, 18 años. Cuando yo estudiaba, yo acabé en el 2001, en todos los libros de texto de bioquímica no había referencias de epigenética. Estoy hablando realmente de hace pocos años, ¿no?, que hemos avanzado en este campo. Y la realidad es lo que tengo puesto al lado, este sello. Esta administración americana, la FDA, seguro que habéis hablado de ella, es el gran consejo regulador, vamos a decirlo así, de fármacos, ¿no?, para las distintas enfermedades. Y ya ha aprobado el uso de fármacos basados en conocimientos epigenéticos. En España se están aplicando ya desde el 2008, no en todos los hospitales, el centro de referencia está en Valencia, en el Hospital de la Fe, pero se está aplicando este tipo de terapias para tumores, de momento líquidos, tumores de la sangre, ¿vale?, unos tipos específicos. Bien, resaltar un poquito este hecho, o sea, que una ciencia tan moderna, digamos, o un área tan moderna, ya tenga fármacos de uso en la calle, en la clínica, ¿no? Y yo creo que es algo que puede interesaros, ¿no? ¿Cuánto estimáis que se puede tardar desde que un grupo de investigación muy bueno, con una idea magnífica, desde que este conocimiento de laboratorio se aplica en la clínica? Más o menos la media viene a ser un poco superior a los 10 años, sí. Que a mí ya me parece mucho, ¿eh? Y es debido a esto que tenéis aquí, hay distintas fases, ¿no? Lo primero de todo es lo que se llaman ensayos preclínicos, son los que nosotros hacemos en el laboratorio. Nosotros no podemos ensayar directamente obviamente con pacientes, ¿no?, con humanos, ni nosotros, bueno, ni igual que el grupo de investigación básica, ¿no? Lo que tienes que buscar son modelos, ¿no? De estos modelos, que hay distintos tipos, hay pues células humanas que nosotros somos capaces de crecer en cultivos in vitro, y esto es muy fácil, son unas placas, unas células a las cuales tú les estás dando, son células muy cómodas, ¿sabes?, porque les estás dando de comer lo que quieren, las tienes a las temperaturas que tú quieres, las tienes libres del ataque de patógenos, ¿no? Bueno, estos son lo que nosotros llamamos cultivos celulares, que es por ejemplo la imagen que tenéis allí. Hay otros sistemas preclínicos que son animales modelos, ¿no? En vez de en células vamos a tener un organismo entero, que pueden ser desde moscas hasta ratones, son los más comunes, porque es fácil manejarlos, ¿no? Y además, bueno, pues se pueden manipular genéticamente fácilmente y demás. Digamos que es una estrategia, un recurso muy empleado, ¿no?, en los laboratorios. Y luego, desde luego, hay ensayos también en mamíferos superiores, ¿no? Lo que pasa es que estos, digamos que, bueno, pues son unas fases más tardías, ¿no? Son, pues, por ejemplo, en cerdos o en chimpancés, etc. Una vez que ha pasado todas estas fases, que hay muchos estudios, muchas evidencias preclínicas de que algo funciona, lo que hay que hacer, obviamente, entonces sí, vamos a pasar a humanos, pero no pasamos así directamente. Hay todas estas fases, ¿vale? La primera de ellas es la fase 1, y lo que se hace es mirar la toxicidad de lo que nosotros queremos aplicar, ¿no? Esto se hace siempre en adultos, en grupos pequeñitos, generalmente no son superiores a 100 personas, y suelen ser adultos jóvenes, sanos, preferentemente hombres, porque las mujeres con esto del tema hormonal no suelen modificar un poco más los datos, ¿no? Una vez que la fase de toxicidad, es decir, se establece un poquito si este producto, pues las dos, es la ventana terapéutica la que se puede dar, lo que se hace es la segunda fase, la ventana terapéutica. En este caso, lo que se hace es ampliar el grupo de individuos, y así que entra un grupo control y entra un grupo de pacientes, ¿no?, con la patología que nosotros queremos estudiar. Si todo va bien, se va a una fase 3, que es una fase 3, lo mismo, pero a gran escala, digamos. O sea, lo que se hace es implicar muchos hospitales distintos, muchos profesionales distintos, pues porque hay muchas variables, ¿no? Imaginaros que se hace un estudio aquí y va muy bien, pero es que claro, a lo mejor aquí es porque, bueno, pues porque de aquí los caucásicos tenemos una resistencia a este fármaco que a lo mejor pues otro tipo de población no la tiene, ¿no? O el ambiente del Bajo Llobregat que genera algo. Bueno, pues este tipo de factores se solucionan con esto, con inclusión de estudios muchos más amplios, como la fase 3, ¿no? Aquí más o menos es donde terminan casi todos los estudios y empiezan los ensayos clínicos, y se empiezan a comercializar si son exitosos, ¿no?
Pero en realidad un ensayo clínico nunca acaba, es la fase 4, ¿no? Nunca acaba, ¿por qué? Porque siempre se hace un seguimiento a muy largo plazo, pues porque a lo mejor a largo plazo surgen efectos adversos que no se prevenían a corto plazo, ¿no? O también porque ocurre lo que en ciencia se llama serendipia, que son descubrimientos al azar. Y de estos hay muchos, ¿no? La famosa pastilla azul, por ejemplo, es un descubrimiento al azar, no era para ese uso, era para otro, ¿no? Y esto es lo que ocurre en esta fase, en la fase 4, ¿no? Que a veces, pues a lo largo del tiempo, ves que un fármaco tiene un efecto beneficioso para algo que a priori no había sido diseñado, ¿no? Estos son, como os decía, las fases de los ensayos clínicos y que generalmente, en el mejor de los casos, nunca son inferiores a 10 años. Terminar con esto, ¿no? ¿Cuál es el presente y el futuro en la terapia, en cáncer, ¿no? En oncología? Actualmente hay dos problemas graves a la hora de superar o de tener un fármaco ideal, ¿no? El primero de ellos es que suelen ser fármacos muy inespecíficos. Permitirme la expresión, y si digo que hasta hace unos años, y para la mayor parte de los tumores sigue siendo así, la quimioterapia es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Tenemos células que se dividen mucho y lo que vamos a hacer es hacer algo para atacar a esta capacidad de división, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que las células tumorales se dividen mucho y bueno, en el mejor de los casos logramos matarlas, ¿no? O disminuir su proliferación. Pero ¿qué os decía antes? Que hay muchos tejidos que también se dividen, que se regeneran. Y estos tejidos que se regeneran mucho van a estar afectados de igual modo, ¿no? Y ahora entenderéis, por ejemplo, cuáles son los síntomas primarios de una quimioterapia. ¿Qué es lo que le pasa a un paciente cuando le dan quimio? Se le cae el pelo. ¿Por qué? Porque el pelo se divide mucho. Entonces, ahí también se afecta. ¿Qué ocurre? Las mucosas, por ejemplo. Las mucosas también tienen capacidad de regeneración, todos los problemas gástricos, las llagas en la boca y demás. Es por esto. Es porque la quimio también está afectando a las células que se dividen, no a las células tumorales en este caso, sino a las células normales también, ¿no? Inespecificidad, uno de los grandes problemas. Segundo problema, quimiorresistencia. En el caso ideal de que tengamos un tratamiento ideal para un tumor de primera instancia, se aplica, y esto también ocurre mucho, se aplica la quimio, el tumor se reduce y dicen, bien, el tumor se ha reducido en un porcentaje muy amplio, ¿Qué ocurre? Recidiva. El tumor ha vuelto a crecer. ¿Por qué? Por esto, porque un tumor no es un conjunto de células todas iguales. Digamos que hay pequeñas diferencias entre estas células que forman parte del tumor. La célula amarilla que tenéis en el medio no reacciona a la quimio. Todas las azules las hemos conseguido eliminar, pero la célula amarilla sigue ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta célula amarilla, con el paso del tiempo, vuelve a generar un tumor. Esto es lo que se llama recidiva. Por eso muchas veces lo que se hace, la estrategia que se hace, es lo que os pongo abajo, es usar distintas terapias, distintos fármacos combinados en la terapia contra un tumor, ¿no? Igual que lo que ocurre, por ejemplo, con las amoxicilinas y el ácido clavulánico y todo esto para los tratamientos pues cuando os dan por aquí faringitis y cosas de estas, ¿no? Es decir, se genera resistencia a los antibióticos. Pues un poco es esto, lo que haces es generar resistencia a los fármacos tumorales, ¿no? La idea, que es un concepto que también os he ido repitiendo un poco en la charla, es esta, medicina personalizada. Es decir, vamos a coger al paciente, no existen enfermedades sino enfermos, os acordáis al principio de todo, ¿no? Vamos a coger al paciente, extraer la biopsia que os contaba y en base pues, a todas estas cosas, a cómo es la patología del tumor, a los perfiles genéticos, epigenéticos y más allá, que hay más cosas, ¿vale? Hay proteínas, hay lípidos y demás. En base a cuanta más información que podamos recoger, decir, este paciente tiene todo esto, ¿cuál sería su terapia idónea? Este es el concepto de medicina personalizada. Es decir, no considerar terapia de cáncer de mama para estas mujeres, todas así. No, 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 no. Vamos a ver cuáles son las mutaciones que tiene esta mujer, cuáles son las alteraciones epigenéticas que tiene esta mujer. Y en base a esto tratar de tener el fármaco ideal. Esto que entiendo que a veces suena a ciencia ficción, es realidad para una pequeña parte de los tumores. Y quiero decirte, realidad en el oncológico, realidad en el Vall d'Hebron, realidad en el Clínic. Es algo que nuestros clínicos ya están haciendo en los hospitales, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, son estas terapias que tenéis aquí, que también habréis oído en medios de comunicación.
Los anticuerpos monoclonales. Lo habréis oído por varias razones. Primero de ellos porque el descubrimiento ha sido Premio Príncipe de Asturias hace pocos años y además pues, por las casas farmacéuticas, ¿no? Porque cada vez que sale uno de estos es una bomba. Son tratamientos muy caros, bueno, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Que salen también en los medios de comunicación. La idea es muy sencilla. Como veis, aquí tenéis 3 ejemplos, 3 fármacos distintos, están en naranja los nombres, y para qué tipos de tumores son efectivos. Por ejemplo, el primero, el trastuzumab. Este es un fármaco que es muy bueno, pero muy bueno, atacando a un tipo de células de cáncer de mama que tienen esas marcas del principio, ¿vale? Bueno, los números y letras y demás no son demasiado importantes aquí ahora. La idea es muy sencilla, es lo que tenéis en el dibujo. Imaginaros la célula, es lo blanco, ¿vale? La célula tiene esos bultitos, esas antenitas en la superficie. Esto es una célula tumoral, ¿vale? Una célula normal no tiene las antenitas, ¿vale? Por lo que os decía, porque cada célula tiene unas mutaciones genéticas, tiene unas mutaciones epigenéticas que hacen que expresen cosas distintas, ¿vale? Entonces, la célula tumoral tiene las antenas, la normal no las tiene. Lo que ocurre es que se diseñan estas cosas, lo que se une son los anticuerpos monoclonales. Esta célula, por ejemplo, es una célula de cáncer de mama, imaginaros que reacciona a los estrógenos. Lo que ocurre es que los estrógenos se pegan a estas antenas y es una señal que hacen que se divida, que se divida, que se divida, que se divida. ¿Qué hacen las terapias, los anticuerpos monoclonales? Se unen antes a la antena, antes que se une el estrógeno. Es como el juego de las sillas, ¿no? Si yo ocupo la silla antes, no se sienta el otro. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es una inhibición competitiva, es así. Claro, el gran problema son muy buenas porque bloquean muy bien la respuesta, bloquean muy bien la señal, pero tienes que tener esa señal, tienes que tener esa mutación genética para que responda, ¿no? Eso es un ejemplo de medicina personalizada. Y el segundo gran ejemplo, como os comentaba antes, es el poder predecir la respuesta a un tratamiento, ¿no? Y esto también se hace. Ahí pues, tenéis 2 ejemplos, que son unas mutaciones genéticas en un gen, en un tipo específico de cáncer de pulmón, o, por ejemplo, otro fármaco que se utiliza cuando tienes unas mutaciones específicas en cáncer de mama, en melanoma, ¿no? Y esto es realmente fantástico, yo creo que es muy bueno, es decir, en base a tus perfiles genéticos, saber si vas a responder a este fármaco o no, ¿no? Y esto, como os digo, pues ya se está utilizando en clínica y esperemos que tengamos este tipo de ejemplos pues, para los 200 tipos de cáncer que os comentaba al principio, ¿no? Ya voy a acabar, llevo bastante tiempo ya hablando. Y claro, bueno, yo me dedico a esto, yo trabajo en epigenética, es decir, biología molecular, muy molecular, de células tumorales, biomedicina, pero claro, el objetivo es el mismo, estamos hablando de pacientes, estamos hablando de enfermedades y no tenemos que olvidar lo que os pongo aquí, que también dependemos de esto, de avances tecnológicos, ¿no? En la lucha contra el cáncer, pues si nosotros tenemos, por ejemplo, mejores aparatos de TAC, la resolución para ver el tumor, cuanto tengamos aparatos que podamos ver el tumor cuando más pequeñito sea, es lo mejor, porque lo mejor para prevenir la enfermedad es detectarla antes, detección precoz, ¿no? Entonces, para diagnosis, por ejemplo, desarrollo de aparatos. Desarrollo de aparatos para las terapias, para radioterapia. También cada poco veis, el Hospital de Belvich ha adquirido un aparato de... Bueno, pues este tipo de cosas, desde luego, también facilitan el pronóstico del paciente, ¿no? Y, por supuesto, también pues, el desarrollo de tecnología que facilite al médico, ¿no? El tratamiento de cirugía. Es decir, tecnología y biomedicina, investigación van de la mano, ¿no? Todo es investigación más desarrollo. Esta es una diapositiva que también habréis visto muchas veces, la imagen, ¿no? Y parece un poco desoladora, ¿no? La investigación pues es un poco como este iceberg. Sabemos mucho, creemos que sabemos mucho, pero nos queda mucho más por conocer, ¿no? Es un poco la filosofía de lo que veníamos hablando del genoma humano, que creímos, bueno, tenemos la secuencia del genoma, pero ahora, por ejemplo, tenemos que saber los grandes epigenomas humanos, por ejemplo. Pero es bastante más complejo, por lo que os digo, porque el epigenoma es bastante más variable, ¿no? Y no solo el epigenoma, sino bueno, toda la secuencia metabólica que viene detrás, ¿no? Pues nada más, gracias por vuestra atención.